Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la solución de la guía del Exacer. Ya estamos en la pregunta número 28 que dice: un bloque de metal cuelga de un dinamómetro, el cual mide un peso de 10 newtons en el aire. Al introducir el bloque colgado en un recipiente con agua, desplaza un volumen de 0.005 metros cúbicos de líquido. La pregunta es: ¿cuánto mide el dinamómetro cuando el bloque se encuentra dentro del agua? La densidad del agua es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Vamos a subrayar los datos para tener la referencia. Pues recuerden, peso es fuerza, metros cúbicos mide el volumen y kilogramos metros cúbicos es la densidad, ¿sí? Este problema es de principio de Arquímedes, y el principio de Arquímedes dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje que va de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado, ¿sí? Es decir, si leemos nuevamente la pregunta, nos dice que este dinamómetro con el sólido en el aire, vamos a dibujar aquí el dinamómetro, aquí está, miren, tenemos el sólido y el dinamómetro en el aire, dice que tiene una fuerza de 10 newtons. Recuerden, esa fuerza va a ser hacia abajo porque es peso, ¿sí? Y esa fuerza es de 10 newtons. Ahora, nos hacen una pregunta: ¿qué pasaría si yo sumerjo este mismo bloque con el dinamómetro conectado al agua? ¿Sí? Arquímedes decía que cuando tú sumerges un sólido al agua, ese sólido va a recibir una fuerza de empuje que es directamente proporcional a la fuerza con que él empuja al agua, ¿sí? También se aplica la tercera ley de Newton, es decir, si yo sumerjo mi sólido, el agua va a empujar a mi sólido con la misma fuerza que mi sólido empuja al agua. Entonces, la respuesta de esta pregunta sería, primero, calcular la fuerza de empuje, ¿sí? Y la fuerza de empuje se calcula de la siguiente manera: se tiene que multiplicar la densidad por la gravedad por el volumen de agua desalojada. En este caso sería así: la fuerza de empuje sería 1000 kilogramos metros cúbicos, que es la densidad del agua, por la gravedad. En este caso la gravedad utilizaron 9.8, no 9.81, ¿sí? Utilizaron 9.8, y recuerden que la gravedad es una aceleración, entonces metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen. En este caso el volumen es de 0.005 metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos con metros cúbicos se elimina y nada más nos queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es newton. Si ustedes multiplican esto, les va a dar un total de 4.9, y como les había mencionado, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son newtons. Es decir, cuando yo sumerjo mi sólido al agua, ese sólido ejerce una fuerza que es de 4.9 newtons. Obviamente el agua empuja a mi mismo sólido con una fuerza equivalente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener la fuerza, digamos, resultante? A esta fuerza de 10 newtons les tengo que restar este 4.9, que es lo que va a marcar mi dinamómetro. ¿Por qué? Porque el agua está haciendo su efecto, que es empujar a mi sólido. Por eso es que tengo que restarlo. Es decir, mi fuerza resultante sería así: fuerza resultante sería 10 newtons, que es el peso que tenemos, menos 4.9 newtons, y nos da como resultado 5.1 newtons. Buscamos la respuesta, y la respuesta correcta es el inciso C, ¿sí? Yo les recomiendo que repasen el principio de Arquímedes, ¿sí? Esa es la fórmula, pero vean el concepto, ¿sí? Hasta estudienlo para que no lo sorprendan en el examen. La pregunta 29 dice lo siguiente: si un foco le transmite a un recipiente con agua una energía de 4600 joules durante 46 segundos, ¿cuál es su potencia? En este caso nos hablan de potencia. La potencia se define mediante la siguiente fórmula: es el trabajo entre el tiempo, ¿sí? Trabajo entre tiempo. En este caso dice que el recipiente con agua transfiere una energía de 4600 joules. Recuerden que joules son unidades de trabajo o calor, ¿sí? En este caso, la potencia se define como el trabajo ejercido en un tiempo determinado, ¿sí?
y las unidades son los watts. En este caso simplemente debemos de sustituir. ¿Sí? Sería, el trabajo es de 4600 joules sobre el 46 segundos. Y si nosotros lo dividimos nos va a dar un total de 100 watts. ¿Sí? Esa W significa watts. Entonces nos vamos y buscamos la respuesta correcta y es el inciso A. También les recomiendo que repasen este concepto de potencia. La pregunta 30 dice, fenómeno por el cual se produce una desviación de los rayos luminosos cuando pasan por un cuerpo opaco o por una abertura de diámetro menor o igual que la longitud de onda. En este tipo, los rayos solamente van a sufrir dos tipos de desviaciones. Una desviación que se llama reflexión, que consiste en que el rayo se refleja con el mismo ángulo como si fuera un espejo. ¿Sí? Ese es el momento de reflexión. ¿Sí? Esa es la desviación por reflexión. Quiere decir que van a tener el mismo ángulo y es como si fuera un espejo. Y la otra desviación se le llama por refracción, ¿sí? Que es en este caso, viene así y no se refleja, sino como que se desvía, ¿sí? Un ejemplo muy claro de este efecto es, por ejemplo, si ustedes sumergen a una tina con agua o un bote con agua, sumergen ustedes una varilla, se van a percatar que como que la varilla se quiebra, ¿sí? Se desvía hacia un lado. Ese es el efecto de la refracción, ¿sí? Entonces en este caso nos están preguntando por el fenómeno por el cual se produce una desviación. Cuando se produce una desviación nos están hablando de refracción. En este caso nos vamos y nos damos cuenta que no está la refracción. Sin embargo, hay una palabra que es sinónimo de la refracción, que es la difracción, ¿sí? Difracción significa refracción, quiere decir que se está desviando el rayo de luz, ¿sí? Entonces en este caso el inciso correcto es el inciso A, que significa difracción es lo mismo que refracción, ¿sí? Recuerden, reflexión es cuando se refleja en el mismo ángulo y difracción o refracción es cuando se desvía ese rayo, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. No se olviden que el CCNB les ofrece un curso para acreditar de manera exitosa su examen del Exacer, en donde se abarca todo el temario que viene hasta la parte final de la guía. Y bueno, no se olviden suscribirse, compartir, dejar sus comentarios y sobre todo practicar. Hasta la próxima.